un llamado de Dios, un llamado de Dios. Vamos a analizar unos versos y vamos al verso 1. Hay algo por el cual el Señor levanta al profeta Jeremías, y cuando lo levanta para predicar la palabra, lo levanta en un tiempo de una caída espiritual enorme en el pueblo de Israel. Ahora, vamos a analizar la condición en la que se encontraba el pueblo de Israel. Vamos al verso 1. Primero que nada, un llamado de Dios. ¿Por qué el Señor levanta a Jeremías? ¿Por qué Dios inspira a Jeremías? ¿Qué vio Dios en su pueblo? ¿Qué escuchaba Dios de su pueblo? ¿Qué percibía Dios de su pueblo? En ese tiempo el pueblo no reflejaba otra cosa más que maldad. Y veamos qué dice el verso 1. Dice, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares delante de mí tus ¿qué? No escuché. ¿Qué es lo que Dios estaba viendo en su pueblo? Abominaciones, actos perversos, actos malvados, actos de iniquidad, de perversidad, de impiedad, de impureza. En ese tiempo Dios envía a Jeremías a predicar, a exhortar para que el pueblo se volviera a Dios. Vuélvete a mí. ¿Dónde andas? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando? ¿Qué andas tramando? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que escuchas? ¿En qué ambiente te encuentras? Y la pregunta aquí hacia el pueblo, Dios le dice, y si quitares de delante de mí tus abominaciones. No puede existir una abominación en frente de nosotros sin que nosotros le hayamos dedicado tiempo. Tiempo para que en algún momento el pueblo de Israel dejó germinar su maldad. Empezó a dejar a Dios, y nadie deja a Dios, nadie deja de amar a Dios de la noche a la mañana. Empezamos con pequeños actos de impiedad, de maldad, de perversidad, hasta que esos pequeños momentos que te llevan al pecado se vuelven un hábito en ti, se vuelven una costumbre en ti, se impregnan tanto en ti que se vuelve un tropiezo, una abominación. El pueblo de Israel estaba en pecado. Y eso nos enseña, hermanos, que será posible que hoy en día la iglesia no pueda caer en el mismo problema. ¿Qué está viendo Dios en su iglesia? ¿Está viendo cosas buenas en ti, en mí, como parte del pueblo del Señor? En el pueblo veía abominaciones, cosas malvadas. Y Dios le exhorta, y el primer punto es un llamado de Dios. ¿Por qué? Porque vio la maldad de su pueblo. Era tanta la maldad, creció tanta la maldad. ¿Por qué? Porque la dejaron germinar. El pecado, lo vemos en Génesis, entra por lo que escuchas. ¿Qué has dejado que entrar a tus oídos? El pecado entra por lo que ves. ¿Qué has dejado entrar por la vista? Una vez que entra, alguien te susurra, alguien te habla o alguien te muestra, el pecado entra y se fecunda en la mente, se maquina en la mente, y ahí está el pecado hasta que la persona que está pensando en el pecado lo lleva a la práctica. Nadie comete pecado de la noche a la mañana. Dejamos espacios abiertos. Y ahí en el corazón se germina nuestra maldad. Dejamos que Satanás llene nuestro corazón. El pueblo de Israel empezó poco a poco, hasta que la maldad se volvió algo tan normal para ellos, tan algo común para ellos. Probablemente empezaron a minimizar, después a normalizar, después lo volvieron un hábito, una costumbre, hasta que se impregnó en sus vidas como pueblo. El Señor conoce nuestra maldad.
Conoce tu maldad como pueblo, conoce tu maldad como cristiano, conoce tu maldad como servidor de Dios, conoce nuestra maldad como esposo, conoce nuestra maldad o su maldad como esposa, como padre, como hijo, como patrón, como obrero, como ciudadano, conoce nuestra maldad. Como trabajador. Vuélvete, Dios, y si quitares de delante de mí tus abominaciones. Es interesante, ¿saben algo? Cuando lees el libro de Jeremías y Dios les expresa las abominaciones que hacían, y terminas leyendo Jeremías, terminas leyendo Lamentaciones, ¿y sabes qué hizo el pueblo? No las quitó. No se deshizo de ellas. Porque complacían su carne, complacían sus deseos, complacían su mente. Se impregnaron tanto en el pueblo que no se deshicieron de sus abominaciones. Y habrá gente cristiana que recibe una enseñanza en la que Dios le exhorta, en la que Dios le está corrigiendo o le quiere corregir y escucha una enseñanza y por más que Dios le está hablando, hace caso omiso al llamado del Señor. Si viene, si se sienta, si escucha la hora de enseñanza, vuelve a venir y sigue haciendo lo mismo. ¿Sabes por qué el libro de Lamentaciones se llama Lamentaciones? Porque aun cuando Dios exhortó a su pueblo a apartarse y a quitar las abominaciones de delante de él, no las quitó. Aun cuando Dios les dijo, vendrá un juicio sobre ti. ¿Por qué no las quitó? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo eran? Vamos por favor al capítulo 5, versículo 2. Capítulo 5, verso 2. Aunque digan, vive Jehová, ¿qué es lo que hacen? Miren, hablan de Dios. Hablan de Dios. Mas sin embargo, aunque digan, vive Jehová, ¿juran qué? Son mentirosos. No son sinceros. No son genuinos. Verso 3. Verso 3. Oh Jehová. Y miren, aquí está algo interesante. ¿No miran tus ojos a la verdad? ¿No miran tus ojos a la verdad? ¿Acaso crees que los ojos del Señor no miran lo que haces? ¿No miran lo que piensas? ¿No conoce tus caminos? ¿Acaso crees que puedes burlarte de cualquier persona? ¿Puedes burlarte de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tu patrón, de tu trabajador? ¿Puedes burlarte de tu iglesia, de tu pastor? ¿Puedes burlarte de cualquier persona? ¿Acaso te puedes burlar de Dios? ¿No miran sus ojos la verdad? Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Y aun cuando Dios les había dicho sobre el juicio, sobre algunas cosas que les iban a pasar, que iban a acontecer a causa de su maldad, en el mismo verso dice, los azotaste. ¿Y qué me habla esto? Que no les bastó la enseñanza de Jeremías, no les bastó la exhortación de Jeremías. No, el Señor permitió que fueran azotados, mas sin embargo dice, los azotaste y no, ¿qué? No les dolió.
Uno de los problemas donde nosotros estamos ya fríos es que cuando pecamos, ya no sientes vergüenza, ya no sientes tristeza, ya no sientes dolor, ya no sientes pena, no te sientes mal, no te sientes ya sucio. Y eso habla de la dureza del corazón. Se te hace tan normal, tan práctico hacer lo que haces y como si nada pasara. Y ahí es donde tienes que entender que ya tienes un corazón duro. Los azotaste y no les dolió. Los consumiste. Los consumiste. ¿Qué quiere decir el Señor? Que antes del castigo, antes de haber sido cautivos a Babilonia, Dios los disciplinó. Dios les dio una serie de disciplina, de castigos antes del cautiverio. Y esto Dios lo hizo para que se volvieran a Dios. Mas, sin embargo, lo que Dios les permitía en su vida no les dolía. Se habían vuelto insensibles al pecado, insensibles a la maldad. Y los juicios de Dios ya no los veían como ese mensaje, ese llamado, esa forma en la que Dios les está diciendo, vuélvanse. Pues aun cuando fueron azotados, no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir ¿qué? ¿Qué está diciendo la Biblia? Que Dios permitió pruebas en la vida del pueblo. Y así como permitió pruebas, les envió a Jeremías diciéndoles, oigan, esto que les está pasando es a causa del pecado. Es una corrección de Dios, vuélvanse. Y de pronto eso pasa en la iglesia. Hay personas que habemos de pronto, estamos pasando problemas, estamos pasando dificultades, estamos pasando situaciones difíciles y vuélvete a Dios. Y pareciera ser que no hablas. Dios los azota, Dios los consume, Dios les envía la corrección y miren lo que hicieron. Dice, endurecieron sus rostros más que, no escuché. Hay una piedra que está en nuestros corazones. Se endurecieron más que la piedra. No quisieron ¿qué? De sus abominaciones. No quisieron convertirse, no se arrepintieron, no les dolía, no se avergonzaban, no se volvieron al Señor, prefirieron continuar en esa actitud de maldad, en esa esencia de maldad. Y Dios les dice, quita esas abominaciones. Yo no sé qué te está diciendo en sí, qué abominación el Señor está viendo en tu vida, en tu corazón. Lo cierto es que hoy Dios te está hablando como Jeremías en su tiempo lo hizo con el pueblo por medio de la palabra de Dios. En cambio, como no escucharon a Jeremías, vino la corrección. Dios los azotó. Y es triste ver cómo después de ser azotados, después de pasar pruebas, problemas, situaciones y todo un mundo de tantas cosas, a pesar de eso, somos una piedra, duros. La maldad estaba ya bien impregnada. Y eso puede suceder y eso sucede también en la iglesia. De pronto Dios la azota, de pronto Dios la consume, de pronto Dios la exhorta y aún sabiendo el mensaje de Dios, continuamos, persistimos, perseveramos en el mismo camino de maldad. No queriéndonos convertirnos a Dios. Veamos qué dice el verso 18 del capítulo 4.
Tu camino y tus obras te hicieron esto. No le eches la culpa al Señor. No le eches la culpa al Creador de los cielos y la tierra de las consecuencias de tus abominaciones. Dice la palabra, tu camino y tus obras te hicieron esto. Fuiste tú quien trazaste tu camino. Fuiste tú quien te llevó a una mala consecuencia. Hace tiempo predicaba entre una prueba y una consecuencia. Y es bueno aclarar ciertas cosas. Pruebas son aquellas que Dios permite, donde tú no podías hacer nada y que de pronto suceden porque Dios las permite, porque algo quiere mostrarte, pero las consecuencias en ciertos problemas son actos por las malas decisiones. Porque cuando Dios te llamó, cuando Dios te quiso corregir, cuando Dios te quiso enderezar, no quisiste. Y muchos atravesamos más que una prueba, consecuencias de nuestras malas decisiones. Y eso lo dice la palabra. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Estás batallando a hoy. ¿Por qué? Porque cuando Dios te habló, hiciste caso omiso. Ignoraste al Señor, ignoraste el mensaje, ignoraste el consejo. ¿Dios quiere nuestro mal? No. Nosotros a veces trazamos nuestro propio camino. Y tus obras te hicieron esto. En el mismo verso dice, esta es tu maldad. Por lo cual, miren qué dice la palabra, amargura penetrará hasta dónde, hasta tu corazón. La amargura, algo amargo, algo cruel, te va a llevar no solo a la amargura, sino que el problema que tú mismo causaste te va a llevar a un estado de amargura. Y también la palabra amargura del hebreo mará significa colérico. ¿Por qué la gente se enoja? Porque nada le sale bien. Anda molesta, anda iracunda, anda irritada. Y anda amargada. Y es lo que quiere transmitirnos el Señor. ¿Sabes qué? Tus decisiones en tu propio camino y tus obras, tus malas obras, esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Cuando desobedecemos al Señor, andando en nuestro propio camino, ¿sabes qué te espera? Amargura en la vida. Amargura, enojo, molestia. No te sientes contento, no te sientes contenta, no estás satisfecha. Algo te irrita, las cosas no te salen. ¿Por qué? Penetra nuestro corazón. Me llamó la atención la palabra penetrar del hebreo nagá, significa poner la mano encima, alcanzar, castigar y azotar. Eso es lo que estaba experimentando el pueblo, maldad. Parte de lo que vemos en su maldad, lo vemos, por favor, vamos al verso capítulo 5. ¿Cómo eran? En el verso 4 dice, pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de Dios. ¿Por qué la gente no conocía el camino de Dios? ¿Acaso no tenían quien les predicara? ¿Acaso no tenían dónde se anunciaba la palabra? ¿Acaso no tenían quien era pregonero en ese tiempo? Sí, sí tenían. El problema, vamos al capítulo 6, verso 10. El problema es que no se interesaban en conocer el camino de Dios. Dice la palabra del 10, ¿a quién hablaré? Dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan?
He aquí que sus oídos son como incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa que no la quieren. No la quieren, la desprecian, no la toman como algo precioso. Y si usted analiza esto, ¿cuántos de ustedes hoy en día o en la semana realmente le dedicaron tiempo a la palabra? Miren qué dice el mismo verso. No pueden escuchar, he aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no que la aman. ¿Estamos lejos nosotros de parecernos al pueblo de Israel? La evidencia de los que realmente aman al Señor es porque aman su palabra, se deleitan en su palabra, se regocijan en su palabra. Y el pueblo de Israel ya no tenía interés en la palabra. Pregunta, ¿usted ha leído la Biblia? ¿3, 4, 5 capítulos? ¿Han leído por lo menos un capítulo diario? ¿Acaso hay algo diferente en el pueblo del Señor? No la ama. Verso 11. Por tanto, estoy lleno de ira, de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Volvemos al verso 4 del capítulo 5. Ciertamente esos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová. ¿Cómo lo vas a conocer, hermano? ¿Cómo vas a conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo vas a saber qué hacer en el día? ¿Cómo vas a saber qué decisión tomar en tu familia? Si no tienes interés en la palabra del Señor, no amas la palabra, no te deleitas en ella. El juicio de Dios. Vamos al verso 5. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyuntas. Hermanos, en el pueblo de Israel, todos se habían apartado del Señor. Vean qué dice una de sus maldades, verso 8. Como caballos bien alimentados, cada cual relincha tras la mujer de quién. Tras la mujer de su prójimo. Era una de inmoralidad en el pueblo. Así como había caballos que relinchan, también había lo contrario de caballo, ¿qué es? Personas que no puede haber un caballo que relinche si no hay una persona que le sigue el juego. Y en eso se concentraba la maldad de tanta inmoralidad y maldad. Eran desleales. Así como hombres, así también las mujeres. Tenían abominaciones en sus corazones. Y no había nadie en que tomara en cuenta al Señor. Miren el verso 22 del capítulo 4. Porque mi pueblo es como somos necios, hermano. Necios. La palabra necio del hebreo evil significa ser perverso. Y perverso significa esencialmente estar torcido, estar distorsionado. Describe a alguien que se aparta del camino recto de Dios para seguir su propia voluntad egoísta. Más allá de hacer el mal, implica engaño, mentiras, falsedad, aprobación a lo incorrecto, cosas a escondidas, aprobación a lo que contamina tu mente, tu cuerpo,
y el uso de la mentira para destruir y corromper el orden moral. La inmoralidad, la perversidad estaba a tope. Porque mi pueblo es necio. También la palabra necio significa aquí que es insensato, significa que es torpe. Así estaba el pueblo. Torpe, duro como una piedra, andando en sus propios caminos. Dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos que, hermanos, a veces me sorprende. ¿Cómo no va a haber gente ignorante en las iglesias si hay gente desentendida de la Biblia? A veces hay temas tan prácticos, tan sencillos para la vida. En verdad, si usted leyera la Biblia, se haría inteligente, sabio cuando la pusiera en práctica. Pero ¿cómo va a haber gente entendida si no hay gente interesada en la palabra? ¿De dónde quieres agarrar sabiduría? La palabra ignorante también del hebreo sakal significa ser tonto, ser insensato. Hermanos, ¿cómo vamos a ser tan ignorantes teniendo un libro tan maravilloso que es espiritual, que es celestial, que es la palabra de Dios? Me llamó la atención la palabra ignorante, sakal, tonto, insensato, pero también significa envanecer, entorpecer locamente. Hermanos, la gente ignorante con poco se deslumbra. Con poco se desvanece, con poco es arrastrada, con poco es influenciada, con poquito. Hay una versión que lo dijo así: mi pueblo es necio y no me conoce, dice el Señor. Son hijos tontos sin entendimiento. Son lo suficientemente listos para hacer lo malo, pero no tienen ni idea de cómo hacer lo correcto. Para lo malo sí somos astutos, para lo malo sí somos inteligentes, para lo malo sí tramamos, sí pensamos, sí maquinamos para lo malo. Pero ¿qué hay para lo bueno? Ahí sí somos ignorantes. Es lo que Dios le dice a su pueblo, ahí. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal. Ahí sí tenemos creatividad. Ah, mira, si hacemos esto y aquello, somos expertos. Pero hacer el bien no supieron. Vamos al Salmo 36, por favor. 36, verso 1, dice la palabra. Dios observó la maldad de su pueblo. Dice, la iniquidad del impío me dice al corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Verso 3. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Verso 4. Miren cuál es el problema. Medita maldad, ¿dónde? Sobre su cama. Ahí está maquinando. Maquinando. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Vamos por favor a Jeremías 4:19. La maldad del ser humano, hermanos, la maldad del pueblo. Pero miren lo que causa en el Señor. Jeremías, como profeta de Dios, no solo anunciaba el mensaje de Dios, sino que reflejaba el carácter de Dios, el sentir de Dios, la forma de pensar de Dios. Al mismo tiempo, anunciaba el juicio de Dios. Y hay algo interesante que pasaba en Jeremías, pero más que en Jeremías, pasaba en el corazón de Dios. Verso 19.
Miren lo que causa la maldad en el Señor. Todos. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí. No callaré porque sonido de trompeta has oído. Oh alma mía, pregón de guerra, mis entrañas. El pecado del pueblo hacía que Dios tuviera un dolor en las entrañas, y no es porque Dios tenga entrañas, sino que lo puso para ilustrarnos, porque el ser humano cuando algo le duele, cuando algo le acongoja, cuando algo le lastima, siente el dolor por dentro. Bueno, así también para el Señor. Tu pecado, hermano, y mi pecado es lo que ocasiona en Dios. Me duelen las fibras de mi corazón, lastimamos a Dios. Entristecemos a Dios. Ofendemos a Dios. Yo no sé si has tenido momentos donde sientes tanta tristeza y dolor que sientes que hasta el aire se te va, sientes tanto sentimiento por dentro que no puedes a veces respirar, sientes como el estómago se te cierra, algo feo. Pues lo mismo pasa en el Señor. Nuestro pecado le lastima, le duele, le hiere. Le duele, hermanos. Le duele. Dice allá Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo. El Espíritu se entristece, le duele. Le duele ver cómo no te apartas de tus abominaciones. Le duele cómo después de que te enseña un mensaje, continúas viviendo de la misma manera. Le duele. Le duele nuestra indiferencia, le duele que seamos necios, le duele que seamos duros, le duele que no tengamos, náuseas contra el pecado, le duele. Mis entrañas, mis entrañas. Me duelen las fibras de mi corazón. Imagínate eso. Jeremías está presentando a Dios. Dios doliéndose. Mi corazón se agita. Fíjate, mi corazón se agita dentro de mí. No callaré porque sonido de trompeta oído. Hemos herido a Dios. La palabra fibras viene del hebreo kirá, significa pared, como construida una zanja. Hemos causado una herida o causamos una herida en el corazón de Dios cuando pecamos contra Él. Yo no sé si quieras seguir hiriendo a Dios, entristeciendo a Dios. Él se duele. Dice una versión, mi corazón, me retuerzo de dolor. Mi corazón retumba dentro de mí, no puedo quedarme quieto del dolor, de la tristeza. Pues he escuchado el sonar de las trompetas enemigas y el bramido de sus gritos de guerra. A pesar de eso, vemos aquí el dolor de Dios, un llamado de Dios. No solo te está llamando y te está diciendo, conozco tu maldad. Te está diciendo, conoce mi dolor. Conócelo. Porque lo que estás haciendo me está hiriendo. Me está lastimando. Me está causando una zanja en el corazón. Conozco tu maldad, pero también conoce mi corazón. Y muchos tenemos el corazón de Dios triste. Porque a pesar de que Dios nos habla,
que nos alejemos del pecado, que nos apartemos del pecado. Persistimos como una piedra que no quiere escuchar. Número 3, vamos al verso 27. Desde luego la paciencia del Señor es enorme, es grandísima, es grande en clemencia y en misericordia, pero también tiene todo un tiempo. Dios no se complace en la maldad. Después de haberte disciplinado una vez, 2 veces, 3 veces, y quieres persistir, ¿sabes qué? El pueblo de Israel siendo cautivo deja un claro ejemplo de que también la paciencia de Dios tiene un tiempo. En el verso 27, porque así dijo Jehová, toda la tierra será ¿qué? Asolada. Pero no la destruiré del todo. Es ahí cuando vinieron de Babilonia enseguida y se llevaron a Judá siendo cautiva. Y esto dice otra versión. Esto dice el Señor, la tierra entera será arrasada, pero no la destruiré por completo. Verso 28. Por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé y no me arrepentí, ni desistiré de ello. El juicio está marcado. Hermanos, ¿tú crees que puedes abusar de la gracia de Dios? ¿Crees porque Dios te perdona 70 veces 7 puedes abusar de la gracia de Dios? ¿Crees porque dice la Biblia que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo? ¿Crees que puedes estar abusando de eso? La gracia no es libertad para pecar. La gracia es la libertad que tenemos en Dios para ser vencedores por medio de Cristo. El juicio de Dios se los marcó. Y si usted lee el libro de Lamentaciones, el juicio de Dios se cumplió. Aquí el llamado de Dios es, hoy por medio de su palabra, apártate, aléjate, me estás lastimando. Jeremías, hermano, es el personaje que lo metieron a una cisterna llena de excremento. No quisieron escucharlo. Quisieron enterrar la palabra de Dios, no en sus corazones, donde no fuera escuchada. Ojalá y no hagas eso. Y en verdad consideres el consejo de Dios, el llamado de Dios. Hoy el llamado de Dios es anunciarte la maldad que ya observó en nosotros. Hoy el llamado de Dios es anunciarte el dolor que ya le ocasionamos a Él. Hoy el llamado de Dios es anunciarte que tu pecado tiene una consecuencia. Y vamos al verso 29. Al estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros huyó toda la ciudad. Entraron en la espesura de los bosques y subieron los peñascos. Todas las ciudades fueron abandonadas y no quedó en ellas morador alguno. Dios es grande en misericordia, pero también cuando Dios te dice, apártate porque va a pasar algo, las cosas se conceden. Dios es un Dios de verdad. Amén. El pueblo escuchó el estruendo, la gente de a caballo, el ejército del enemigo. Mas sin embargo, empezaron a huir. Huyó a los bosques, a los peñascos. Hermano, Dios no quiere quitarte de la estabilidad que de pronto estás experimentando. Pero Dios sí puede moverte. Tienes un trabajo, tienes una casa, tienes una cama, un cuartito, una mesa donde estar estable. Qué bueno. Pero Dios puede cambiar tu escenario. Hermanos, el pueblo estaba en Jerusalén, una ciudad amurallada, fuerte. Y no porque fueran las murallas, sino porque la presencia de Dios estaba con ellos. ¿Qué hizo Dios? ¿Sabes qué? Empezaron a huir a los bosques. ¿Ustedes creen que estaban cómodos en los bosques, en los peñascos, huyendo?
Dios puede cambiar nuestro escenario si no nos apartamos del pecado y de nuestra maldad. Puede cambiar tu escenario. En el verso 29 habla de eso. Subieron a los peñascos, todas las ciudades fueron abandonadas y no quedó en ellas morador alguno. Verso 30. Y tú, verso 30, 4:30. Y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas. Te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. Vas a querer arreglarte, vas a querer salir adelante. Pero la maldad, la consecuencia de nuestras obras y de nuestro camino, nos pueden alcanzar, hermanos. Verso 31. Porque oí una voz como de mujer que está de parto. ¿Cómo está? En angustia, como de primeriza. Hermanos, estaban en los bosques, huyendo, con tristeza, con dolor, y a pesar de eso, no se volvían a Dios. Voz de la hija de Sión, la bella Jerusalén, que en un momento, en algún tiempo, era gloriosa, hermosa, donde habitó Salomón, una ciudad tan preciosa, tan visitada por reyes de todas las naciones. Ese lugar quedó asolado. Y eso me habla de que por mucho que te vaya bien en la vida, puede irte excelente en la vida, pero si dejas germinar el pecado en tu corazón, esa gloria que una vez tuviste puede ser destruida y eliminada y quedar en la nada. La bella Jerusalén quedó asolada. La voz de la hija de Sión que lamenta y extiende sus manos diciendo, y ahora de mí que mi alma desmaya a causa de los asesinos. Y termino con lo siguiente, verso 1. Un llamado de Dios. Hoy Dios te está hablando con misericordia. Dios nos está hablando a todos con misericordia. Y miren qué dice. Si te ¿qué? Volvieres. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová. Vuélvete, del hebreo shut, que significa volverse o alejarse del pecado, retirarse del pecado, apartarse del pecado, arrepentirse por su pecado, cambiar su forma de vida, convertirse a Cristo y corresponderle a su llamado. Vuélvete. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Deja el pecado, el que está en secreto, el que está en la mente, el que está llevando a la práctica, el que está ahí en tu corazón, apártate, sácalo. Dile a Dios, Dios, limpia esto que he dejado germinar, que estoy pensando, que estoy ideando, que estoy practicando. Así como la oración en secreto es recompensada en público, de la misma manera nuestro pecado en secreto tiene consecuencias en público. Nadie puede burlarse del Señor. Vamos a Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 6. Si tú crees que puedes burlarte de tu madre, de tus padres, de tu patrón, obrero, esposo, esposa, hijos, iglesia, de tu líder, hay alguien de quien no podemos burlarnos, hermanos. Y eso ojalá y te quede y nos quede bien en el corazón. Dice, verso 7 de Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios qué? No puede ser burlado. Mira, puedes engañar a todo mundo.
decirle a tu esposo que con quien estás hablando es tu mamá, o es una hermana de la iglesia, o es cualquier persona. O puedes decirle a tu esposa que lo que estás haciendo es un asunto de trabajo. Y puedes quizá engañar a alguien. En secreto puedes hacer tantas cosas de maldad y crees y puedes llegar a hacer tantas locuras, pero nunca vas a engañar al Señor. Y puedes reírte de alguien, puedes burlarte de alguien, puedes traicionar a alguien, puedes mostrarte no siendo genuino con alguien, pero no vas a engañar al Señor. Y no vamos a escaparnos de sus manos, porque en ellas estamos. Y así como nadie te puede arrebatar de la mano del Señor, ¿cómo puedes salir de ella para que no venga el juicio a tu vida? Así como Dios te tiene en su mano para bendición, también te tiene ahí para disciplina. Y no podemos escapar de Él, no podemos burlarnos de Él. No os engañéis, no creas que puedes engañar a todo el mundo. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Siembras cosas en secreto buenas, vas a cosechar cosas buenas en público. Pero si haces cosas malas en secreto, también en público las vas a cosechar. Amén. Es un llamado de Dios. Creo que Dios nos está llamando a todos al arrepentimiento. Quizá porque cree o ha visto que el pueblo puede engañarse entre él. Yo nos deja en claro, a mí no me vas a engañar. Yo no puedo ser burlado. ¿Acaso Dios no mira la verdad? ¿Acaso se está dormido el Señor? Dice la palabra que los ojos de Dios están sobre buenos y no tan buenos y malos. Dice la Escritura, oh Israel, dice el Señor, si quisieras, podrías volver a mí. Podrías desechar tus ídolos detestables y no alejarte nunca más. Y eso me habla de la misericordia con la que Dios está llamando a su pueblo. Y es lo mismo que Dios hace hoy. En su llamado te está hablando con misericordia. Volvemos por favor a Jeremías capítulo 4. Sí, bueno. Bueno. Sí, bueno. Volvemos, por favor, gracias. Jeremías 4, por favor. Gracias, Señor. Verso 1, si te volvieres, oh Israel, hay una oportunidad que Dios te da hoy, pero tienes que reconocer que has pecado contra Dios. Tienes que reconocer que Dios ya te observó y que te está llamando porque te ama. No porque quiera que seas destruida o afectado o herido. No quiere Dios eso. Eso es el resultado de una situación difícil. No lo buscamos, no lo busca Dios en nuestra vida. Nosotros mismos lo trazamos con nuestras propias obras y por andar en nuestros propios caminos. Porque los pensamientos de Dios son buenos para su pueblo. Y el plan de Dios es bueno. En otra versión lo expresa así. Oh Israel, dice el Señor, si quisieras, podrías volver a mí. Si quisieras. Y la pregunta es, ¿habrá en esta mañana alguien que reconoce que hay abominación en su corazón? ¿Alguien que le duele que Dios esté triste por su pecado?
Alguien que acepta y entiende que habrá castigo de Dios por no apartarse. Y alguien que recibe su llamado con buena actitud. Que está dispuesto a apartarse, a alejarse, a terminar una relación, a terminar algo, a alejarse, a distanciarse, a separarse de todo aquello que lo ha contaminado. Habrá alguien que diga en su corazón, ¿saben? El pueblo entero cometió pecado. Y no es algo alejado a lo que podamos estar haciendo como iglesia. De forma individual, cada quien. Así que el llamado del Señor es ese. Miren el verso 4. Verso 14, perdón. Lava, ¿qué? Deja que Dios lave tu corazón. Deja que Dios te perdone hoy. Que te limpie, que te restaure. Ponte a cuentas con Dios. Lava tu corazón. Si te has ensuciado, si te has manchado, si has usado de la mentira, de la perversidad, de la maldad, de la envidia, codicia, lujuria, perversidades, cualquiera que sea tu pecado. Déjate amar por Dios. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas, ¿qué? Salva. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? ¿Hasta cuándo? ¿Quieres seguir así? ¿Quieres continuar así? Ya basta. Ya estuvo bueno. Ya, suficiente. ¿Quieres continuar? No te va a ir bien. Vuélvete al Señor y deja que lave hoy tu corazón. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Desistir, hermanos, es de valientes. Volverse a Dios es de valientes. Vuélvete a Dios y toma hoy una decisión por Dios, apartándote del pecado que Dios ya vio en ti. Vuélvete de todo corazón de tu maldad. Y concluyo con el verso 28 del versículo, capítulo 28, verso 13 de Proverbios. Capítulo 28, verso 13. El que encubre sus pecados, el que los tapa, el que los vive en secreto. ¿No qué? No prosperará. ¿Por qué no? Porque de Dios nadie puede burlarse. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, se aleja, toma distancia por buscar la ayuda de Dios, alcanzará misericordia. Misericordia que Dios hoy te está haciendo, un llamado al arrepentimiento. Vamos a ir a Dios en oración. Un llamado de Dios que anuncia nuestra maldad, un llamado de Dios que anuncia su dolor, un llamado de Dios que anuncia las consecuencias y un llamado de Dios al arrepentimiento en su misericordia. Vamos a orar. Amoroso y santo Dios, te doy gracias y te damos gracias por tu palabra, que siempre nos enseña, que siempre nos redarguye, que siempre nos corrige, nos instruye, Señor, con el propósito de ser cristianos que te agraden, de ser un pueblo que te dé gloria y honra por medio de su vida. Gracias a Dios porque nos dejas tu palabra y aunque hiciste un llamado al pueblo de Israel, hizo caso omiso. Se volvió duro como una piedra y terminaron huyendo
a los bosques, a los peñascos, y que no huyó fue, Señor, llevado cautivo a donde no querían ir, Señor. Ayúdanos, Señor, a hoy tomar una decisión por ti, tener un corazón dispuesto para volvernos a ti. Sé que el que comienza la buena obra en nosotros, Señor, la irá perfeccionando. Pero también hay quienes no queremos ser perfeccionados. Pero si hoy has hablado al corazón de tu pueblo y hay algún entendido que quiere volverse a Dios, hoy es el tiempo de ponerse a cuentas con Él. Me gustaría hacerte la invitación, hermano, hermana, el Señor. Si Dios te habló por medio de esta enseñanza, si Dios te está hablando, si Dios te está confrontando, y si te causa algo que Dios se entristezca por lo que hacemos, levanta tu mano, quiero orar por ti. Si realmente estás consciente, sinceramente genuino, le voy a invitar a todos a cerrar sus ojos, a todos, a todos, a todos, a todos. Que estemos orando, por favor. ¿Habrá alguien? Levanta tu mano. Dios les bendiga. 4 manos, 5 manos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. 6 manos, 7 manos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios conoce lo que vives. Dios les bendiga. Pueden bajar su mano allá atrás. Dios les bendiga. Dios les bendiga. ¿Alguien más? Le fallamos a Dios, hermanos. De muchas formas y de muchas maneras. ¿Habrá alguien más que quiera volverse a Dios? Dios te bendiga, hermana. ¿Alguien más? Levanta tu mano. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios le bendiga allá atrás. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Bendito Señor. Gracias Dios porque eres bueno. Gracias Dios porque indudablemente, Señor, pues es tu palabra, Señor, la que nos lleva a reflexionar. Es tu espíritu que nos convence de nuestro pecado, Señor. Y gracias Dios por el llamado que nos has hecho con gracia, con amor, porque a pesar de nuestras maldades, Señor, eres grandemente piadoso, que perdona los corazones contritos y humillados, que reconocen su maldad y que están dispuestos a apartarse de su pecado, Señor. Y quisiera saber si hay alguien más. Levanta tu mano, hermano. Hermana, levanta tu mano. ¿Habrá alguien más? Gracias a Dios por las manos levantadas. Bendíceles, derrama bendición. Y perdónanos, Señor, porque causamos tristeza en ti. Dolor, Señor. Mis entrañas, dijo el Señor. Cuánto dolor le causamos a Él. Y cuán bueno es, ha sido y seguirá siendo con nosotros. Perdónanos, Señor. Límpianos de todo nuestro pecado, de nuestra maldad. Reconocemos nuestros pecados. Y gracias a Dios por perdonarnos. Bendice a mis hermanos, fortalécelos, llénalos de tu gracia y que esta oportunidad que les has dado sea para crecer, sea para seguir anhelando más tu palabra, para que no endurezcan sus corazones y sigan abrazando tu evangelio, se deleiten en tu palabra y se gocen en la misma. Bendícelos, bendícenos como iglesia local, prospera cada una de las áreas de nuestra vida, Señor, y gracias, gracias. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias. El Señor les bendiga.